En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, muy buenos días a todas ustedes. Damos gracias a Dios por este nuevo año que el Señor nos ha concedido iniciar en medio de tanta cosa que está ocurriendo. Y muy feliz año nuevo para todas. Y muy feliz Navidad, aunque hicimos alguna felicitación que espero haya llegado a todas ustedes por esos días. Y pedimos a Dios al iniciar este año que nos conceda vivirlo todo en su querer y para su gloria. Hemos escuchado en el Evangelio estas bellísimas palabras tan sobrias, tan breves, de que Jesús, después de subir a la montaña, desciende y eligió a los que él quiso y los llamó apóstoles para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar. Es muy importante este orden que la palabra de Dios nos da acerca de la identidad y misión de los apóstoles y de alguna manera de cada uno de nosotros. Jesús nos ha elegido en ese misterio de amor infinito con su Padre y el Espíritu Santo. Nos ha predestinado a la existencia, por eso existimos, a los que Él quiso. Y luego quiere que seamos partícipes de su misión apostólica en favor de la salvación de todos los hombres, de toda la humanidad, y colaboradores para que venga su reino, para que su voluntad reine en la tierra como en el cielo. Para que esto podamos realizarlo, hace falta que se cumpla en nosotros esto. Antes de la misión de anunciar a Jesús a los demás, hay que estar con él. Y esto en la vida espiritual pues es el fundamento. Nadie da lo que no tiene. Para poder dar algo a los demás, antes tenemos que poseer ese algo que vamos a compartir con los demás. ¿Y cómo podemos dar a Jesús a los demás si a Jesús no lo tenemos en nosotros, no lo conocemos, no lo amamos? Pues no seremos apóstoles ni discípulos suyos. Así que, teniendo presente estas palabras que hoy el Evangelio nos ofrece, vamos a leer, si alguna de ustedes es tan amable de hacerlo, del primero de los 2 capítulos que tenemos. Del volumen 12 del 8 de febrero de 1921. Volumen 12, 8 de febrero de 1921. Mientras la criatura se hace más perversa, Dios prepara la nueva era del Fiat Voluntas Tua. Esta mañana, después de haber recibido la Santa Comunión, escuchaba en mi interior a mi siempre amable Jesús que decía: «Oh inicuo mundo, tú estás haciendo de todo para echarme de la faz de la tierra, para arrojarme de la sociedad, de las escuelas, de las conversaciones, de todo. Estás maquinando cómo abatir los templos y los altares, cómo destruir mi iglesia y matar a mis ministros. Y yo te estoy preparando una era de amor, la era de mi tercer fiat. Tú harás tu camino para echarme, pero yo te confundiré de amor. Te seguiré por detrás, me haré encontrar por delante para confundirte en amor. Y de donde tú me has arrojado, yo erigiré mi trono, y ahí reinaré más que antes, y en modo mucho más sorprendente, tanto que tú mismo caerás ante los pies de mi trono, y como atado por la fuerza de mi amor». Luego agregó: «Ay, hija mía, la criatura se hace cada vez más perversa en el mal. Cuántos artefactos de ruina está preparando, y llegarán a tanto que agotarán el mal mismo, y mientras ellas se ocupan en hacer su camino, yo me ocuparé de que mi fiat voluntas tua
sea escuchado y tenga ya su cumplimiento, que mi voluntad reine en la tierra en todo nuevo. Me ocuparé en preparar la era del tercer fiat, en la que mi amor se desahogará de modo maravilloso e inaudito. Ah, sí, quiero confundir al hombre todo en amor. Por eso está atenta. Te quiero junto conmigo, preparando esta era de amor celestial y divino. Obremos juntos. Luego se ha acercado a mi boca e infundiéndome su fiat omnipotente, yo sentía que recibía una nueva vida y Jesús ha desaparecido. Gracias. Bueno, vamos a ir comentando parte por parte y si tienen algún comentario o alguna pregunta, pues nos la hacen. En la primera parte, Luisa acaba de recibir la Sagrada Comunión y escucha en su interior a Jesús que le habla del mundo. Estamos en 1921, es decir, hace 100 años. Y el mundo de entonces, y Jesús cuando habla, no habla solo de su palabra, lo abraza todo, todos los siglos. Así que habla al mundo de todos los tiempos, pero en particular en estos momentos especiales en los que la humanidad va encontrándose en cada una de sus etapas, pues nos habla a ella con toda propiedad. Oh inicuo mundo, tú estás haciendo de todo para echarme de la faz de la tierra, para arrojarme de la sociedad, de las escuelas, de las conversaciones, de todo, maquinando la destrucción de mi iglesia y de mis ministros. Y yo estoy preparando una era de amor, la era de mi tercer fiat. Tú harás tu camino para echarme y yo te confundiré de amor. Te seguiré por detrás, por delante, y de donde me hayas arrojado, ahí erigiré mi trono y reinaré más que antes, en modo más sorprendente. Y tú caerás ante los pies de mi trono como atado por la fuerza de mi amor. Lo que Jesús afirma en esta primera parte del capítulo es como una fotografía de lo que el mundo de hoy está haciendo para eliminar a Dios y a su divino Hijo de la vida de los seres humanos, de todos los campos de la vida del ser humano. Y además el mundo está tratando, es muy evidente, de echar abajo el cristianismo. Todo lo que está pasando tiene como objetivo desde hace mucho tiempo destruir la iglesia. Estos son los planes del maligno y de todos los que están a su servicio, seducidos por él. Y este plan estaba en marcha desde hacía ya 2 siglos, por no irnos muy atrás en la historia, cuando nació la masonería en 1717. Y Jesús, como lo he dicho antes, nos lo dice hace 100 años. Esta postura que Jesús aquí nos presenta, que tiene el hombre de hoy, quizás de todos los tiempos, hacia él y hacia todo lo que es de él, inspirados y movidos por el maligno y por el propio egoísmo, evidentemente no es nuevo. Y les comparto del Salmo 2 los primeros párrafos que nos narran el Salmo 2. Los salmos, según los expertos en escritura, fueron escritos por David, el rey David, del que las lecturas de estos días nos están hablando, la primera lectura. Y el rey David, en la historia de Israel, está 1000 años antes de Cristo. Abraham, nuestro padre, 1900 años antes de Cristo. Así que son palabras que hace 3000 años fueron inspiradas por Dios
a quien Él eligió para que fuera como un profeta y nos dejara y nos transmitiera la riqueza de su palabra. Y dice el Salmo 2: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra, servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando, no sea que se irrite y vayáis a la ruina, porque se inflama de pronto su ira. Dichosos los que se refugian en él. Así que estas palabras, como vemos, son palabras que se podrían referir a toda la historia humana. Después de la caída de los primeros padres, empieza esta conspiración secundada o promovida por el maligno, que ha seducido a los primeros padres, los ha apartado del paraíso en el que Dios los había creado, de la unidad con Dios que Dios les había regalado. Y a partir de ese momento empieza el crimen, el asesinato, el desamor, las venganzas, etcétera. A tal punto que cuando llegamos a la época de Noé, dice Dios: estoy arrepentido de haber creado al hombre. Toda carne se ha corrompido. Destruiré a la humanidad. Y si no hubiera sido por este gran hombre, un día lo conoceremos, y su familia, la humanidad habría sido borrada de la faz de la tierra. Así que esta rebelión del hombre contra Dios, instigada por el maligno, ha estado siempre presente. Pero vemos que el Señor, hace 3000 años, como en este Salmo 2, dice, el Señor se ríe de todo esto. Y acá Luisa le dice: pues sí, el hombre tiene sus planes y el diablo también los suyos, y tienen siglos de estar tratando de aplastar a Dios, de echarlo de todas partes. Y mientras, ¿Dios qué hace? Dios se ríe, que Dios es el que es, Dios es amor. Así que Él, ante esta suprema maldad, Él no cambia, Él sigue siendo quien es. Y su respuesta de Él es amor, porque Él es amor. Y su amor lo conquista todo. Y a esta era de amor que el Señor hará que se extienda en toda la humanidad, Él la llama la era del tercer fiat. Y 100 años atrás le dice a Luisa que mientras el hombre se hace cada vez más perverso hasta querer agotar el mal, Él está preparando para la humanidad una era de amor a la que Él llama la era del tercer fiat. Así que su amor vencerá al mundo. Y repito, el amor es. Yo soy el que soy. Y Él es amor, esa es su esencia. El amor es el odio, el materialismo, el hedonismo, el comunismo, el modernismo. No son tinieblas, incapaces de vencer a la luz, y serán vencidas. Y Jesús continúa: hija, la criatura se hace cada vez más perversa. ¿Cuántos artefactos de ruina están preparando?
Oremos por Rusia y Ucrania y la situación que ahí está presente, y China y demás. Y llegarán a tanto que agotarán el mal mismo. Y mientras ellas se ocupan en hacer su camino, yo me ocuparé de que mi fiat voluntas tua sea escuchado, tenga ya su cumplimiento, que mi voluntad reine en la tierra en modo todo nuevo. Me ocuparé en preparar la era del tercer fiat, en la que mi amor se desahogará de modo maravilloso e inaudito. Quiero confundir al hombre todo en amor, por eso está atenta. Te quiero junto conmigo preparando esta era de amor celestial y divino. Obremos juntos. Así que en medio de todo lo que está ocurriendo en el mundo y en la iglesia, no nos desanimemos. Dios, como en la pasión de su Hijo, da permiso por un tiempo al mal para que desarrolle sus planes. Al terminar la agonía de la que escuchábamos la primera hora, Jesús va al encuentro de los que vienen a aprenderlo y les dice: esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas. Cumplida su misión, cumplido el tiempo establecido por Dios, Jesús resucita, vencedor de la muerte, del diablo, del mundo, del pecado. Así será nuevamente. Pasado este tiempo de iniquidad y obscuridad, de confusión y de muerte, surgirá luminosísimo el reino de su voluntad y de su amor. Un tiempo que nadie puede imaginar, en el que reinará su amor celestial y divino. Y lo más importante es que Él nos llama a colaborar en la preparación de esta era del tercer fiat. Esto es muy importante porque delante de todo lo que estamos viendo y de lo que veremos, podemos entrar en muchos momentos en una situación de duda de qué es lo que hay que hacer, qué no hacer, cómo prepararnos, etcétera, etcétera. El Señor nos está claramente diciendo en qué quiere que nos ocupemos. Lo más importante es que Él nos llama a colaborar en la preparación de esta era del tercer fiat. Y esto se puede hacer obrando junto con Él y en su voluntad. Pero si somos tan frágiles y tan débiles, Luisa, para que colabore eficazmente en esta obra importantísima, recibe una gracia especial que ella dice en las últimas palabras del capítulo. Luego se ha acercado a mi boca e infundiéndome su fiat omnipotente, yo sentía que recibía una nueva vida. Y Jesús ha desaparecido. Se acercó a mi boca e infundiéndome su fiat omnipotente, yo sentía que recibía una nueva vida. Pues hoy le pedimos a Jesús que se acerque como lo hizo con Luisa a nuestra boca y nos infunda como a Luisa su fiat omnipotente, que nos comunique una nueva vida de gracia, de amor y de voluntad divina, para que podamos colaborar eficazmente en la preparación de esta era del tercer fiat, de esta era de amor, porque Dios es amor y su amor va a triunfar sobre la tierra. Y Él quiere que colaboremos con Él. Si tienen algún comentario que añadir o alguna pregunta, pues pueden hacerlo. Vamos a pasar al siguiente capítulo, que es más larguito y que es preciosísimo también. Madre, ¿nos lo lees tú? Tienes activa tu sonido. Volumen 12, 22 de febrero 1921. Dios reposa en su misma palabra. Los tres fiat de Dios, vinculados con las tres potencias del alma, para llevarlo de nuevo al estado de origen. Esto porque tengo bien bajito aquí, pero no son cosas que vayan a oír. Okay.
Estaba en mi habitual estado de mi dulce Jesús, estaba silencioso y le he dicho, amor mío, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me dices algo? Y Jesús, hija mía, es mi costumbre, después de haber hablado, hacer silencio. Quiero reposar en mi misma palabra, es decir, en mi misma obra salida de mí. Esto lo hice en la creación. Después de haber dicho, fiat lux, la luz fue. Fiat a todas las demás cosas y salieron a la vida. Quise reposar y mi luz eterna reposó en la luz salida en el tiempo. Mi amor reposó en el amor con el que investí a todo lo creado. Mi belleza reposó en la belleza con la que doté al universo, así como también reposaron mi sabiduría y mi potencia, con las que ordené todo con tal sabiduría y potencia que yo mismo mirando todo dije, qué bella es la obra salida de mí, quiero reposar en ella. Así hago con el alma. Después de haberle hablado, quiero reposar y gozar los efectos de mi palabra. Después agregó, digamos juntos un fiat. Y todo, cielo y tierra, se llenaban de adoración hacia la majestad suprema. De nuevo ha repetido, fiat. Y la sangre, las llagas, las penas de Jesús surgían y se multiplicaban al infinito. Después, por tercera vez, fiat se multiplicaba en todas las voluntades de las criaturas para santificarlas. Luego me dijo, hija mía, estos tres fiat son el creante, el redimente y el santificante. Al crear al hombre, lo doté con tres potencias, inteligencia, memoria y voluntad. Con tres fiat cumpliré la obra de la santificación en el hombre. Ante el fiat creante, la inteligencia del hombre queda como raptada. ¿Cuántas cosas comprende de mí y de cómo lo amo, estando oculto en todas las cosas creadas, para hacerme conocer por él y darle amor para hacerme amar? Ante el fiat de la redención, la memoria queda como encadenada por los excesos de mi amor, al sufrir tanto para ayudar y salvar al hombre del estado de culpa. En el tercer fiat, mi amor quiere desahogarse más. Quiero asaltar la voluntad humana. Quiero poner como sostén de la suya a mi misma voluntad, de manera que la voluntad humana quedará no solo raptada, no solo encadenada, sino sostenida por una voluntad eterna, la cual haciéndose apoyo en todo, el hombre casi no se le podrá escapar. No terminarán las generaciones si antes no reina mi voluntad en la tierra. Mi fiat redimiente se pondrá en medio, entre el fiat creante y el fiat santificante. Se entrelazarán las tres juntos y darán cumplimiento a la santificación del hombre. El tercer fiat dará tal gracia a la criatura que la hará regresar casi al estado de origen. Y solo entonces, cuando haya visto al hombre como salió de mí, mi obra será completa y tomaré mi perpetuo reposo en este mi último fiat. Únicamente la vida de mi querer dará de nuevo al hombre el estado de origen. Por eso, se atenta y junto conmigo ayúdame a complementar la santificación de la criatura. Yo al oír todo esto le he dicho, Jesús, amor mío, yo no sé hacer como haces tú, ni como tú me enseñas, y casi tengo miedo de tus reproches por no hacer bien lo que quieres de mí. Y él, todo bondad, también yo sé que no puedes hacer perfectamente lo que te digo, pero a donde tú no llegues, te supliré yo. Pero es necesario que te animes y que comprendas lo que tienes que hacer, a fin de que si no haces todo, hagas lo que puedas. Y como mientras te hablo, tu voluntad queda encadenada con la mía. Y quisieras hacer lo que yo te digo. Yo lo considero y lo tengo como si lo hicieras todo. ¿Y yo? ¿Cómo se podrá divulgar y enseñar a los demás este modo de vivir en el querer divino? ¿Y quién se prestará a esto? Y Jesús, hija mía, aún
Si habiendo descendido a la tierra, ninguno se hubiera salvado, la obra de glorificar al Padre en mí ha quedado completa. Así ahora, a pesar de que ningún otro quisiera recibir este inmenso bien, lo que no será, tú sola me bastarías y me darías la gloria completa que quiero de todas las criaturas. Bueno, pues acá el Señor nos ayuda a profundizar aún más en la grandeza de esta era del tercer fiat, revelándonos estas tres grandes obras que conocemos bien, que a lo largo de los años hemos tenido conciencia de que son las tres grandes obras de Dios ad extra: la creación, la redención, la santificación. En este capítulo, en esta ocasión, Luisa dice que se encuentra en su estado habitual, que sabemos que consiste en que ella está postrada en cama, participando voluntariamente como alma víctima en la pasión de Cristo, y en muchas ocasiones separada su alma del cuerpo, como ocurría todas las noches hasta el amanecer, cuando el sacerdote, confesor o que celebraba la misa para ella, le daba la obediencia de salir de ese estado. Estando así, Luisa se queja dulcemente con Jesús, que estaba ahí, pero silencioso, no le hablaba. ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me dices algo? Y de esto el Señor se sirve para darnos una bellísima lección. Hija mía, es mi costumbre, después de haber hablado, hacer silencio. Quiero reposar en mi misma palabra, es decir, en mi misma obra salida de mí. Jesús, después de hablar, calla, pues quiere reposar en su palabra, en lo que Él ha hecho. Su palabra, sabemos, nos lo dice la Escritura de tantas maneras, su palabra es espíritu y vida. Lo que dice, lo hace. Y Él quiere gozarse en eso que su palabra realiza. Continúa con la narración de cómo hizo Él en la creación, como Él dijo fiat lux, y vino la luz a la existencia, y dijo fiat los 6 días de la creación, y vinieron todas las demás cosas a la existencia. Cada día de la creación vio Dios que era bueno. Así termina la narración de cada uno de los 6 días de la creación. Pero después de crear al hombre y a la mujer, vio entonces Dios todo lo que había hecho, y todo era muy bueno. Y así quedaron concluidos el cielo y la tierra, con todo lo que contienen. Y al llegar el día séptimo, descansó Dios de todo lo que había hecho. Descansó, como le ha dicho a Luisa, su luz, y esto es bellísimo, su luz eterna, increada, descansó en la luz salida en el tiempo. La luz salida en el tiempo, que es toda la energía, en todas las áreas del misterio de la energía que apenas estamos conociendo los seres humanos. Esa energía que es luz, es energía creada, es luz creada. Así que su luz increada, que es la que llamó a la existencia a la luz creada, descansa en esta luz creada, que ha sido creada por ella. Su amor, que es increado, que es eterno, que es infinito, crea el amor con el que invistió todas las cosas creadas. Así que en las cosas creadas está presente un amor creado, y especialmente en nosotros. Pero es un amor creado, y su amor increado, que es el que creó el amor creado, descansa en este amor creado, en todas las formas que tiene presente en el universo. Su belleza lo mismo, su belleza es increada. Y al hacer que esta belleza increada se estampara, se hiciera presente en la obra de la creación, pues entonces esa belleza empieza a ser belleza creada. Es increada la fuente,
y el efecto es una criatura bella. En esa belleza creada, la belleza increada descansa. Y así su sabiduría y potencia. Porque nosotros sabemos que el verbo es la sabiduría eterna de Dios. Sin embargo, la Escritura nos dice que el Señor creó la sabiduría. Si Él es engendrado, no creado, y Él es la sabiduría, ¿cómo Dios puede crear la sabiduría? Pues sí, la puede crear. Porque la sabiduría que hay en toda la creación presente y la potencia son creadas por Él. Y son un reflejo de la sabiduría increada. Así que Jesús le dice que así hace con el alma, después de haberle hablado, quiere reposar y gozar de los efectos de mi palabra. Así que Él quiere que acojamos su palabra, que la entendamos meditándola en el corazón y que la pongamos en práctica con diligencia. Y Él hace el resto. Jesús continúa hablando a Luisa y le pide que haga algo especial. Que le dice Luisa, después agregó que Jesús le dice, digamos juntos un fiat. Porque lo anterior es que Él dice el fiat de la creación, dice el fiat de la redención, dice el fiat de la santificación. Pero aquí a Luisa la invita a decir junto con él un fiat. ¿Y qué pasa? Pues todo el cielo y la tierra se llenaban de adoración hacia la majestad suprema. Otro fiat, y la sangre y las llagas, las penas de Jesús surgían y se multiplicaban al infinito. Una tercera vez, fiat. Y este fiat se multiplicaba en todas las voluntades de las criaturas para santificarlas. Es el fiat de la santificación. Así que Jesús y Luisa, y Él quiere que también nosotros nos unamos con Luisa a repetir ese fiat, digamos juntos con Jesús un fiat. Y el resultado pues es increíble. Cielo y tierra se llenan de adoraciones, la sangre, llagas, penas de Jesús se multiplican al infinito. Y si decimos el tercer fiat, el fiat se multiplica en todas las voluntades creadas para santificarlas. Y es extraordinario que Jesús invite a Luisa y nos invite a nosotros a asociarnos con Él, que es el autor y actor principal de estos tres fiat. Porque el fiat de la creación, el fiat de la redención y el fiat de la santificación, el origen de estos tres fiats es la voluntad eterna de Dios. A esa voluntad eterna, nosotros que tenemos voluntades creadas, pequeñitas, se nos invita a decir también nosotros fiat, hágase tu voluntad. Como dijo María cuando se le anuncia la encarnación del Verbo. María responde y su fiat, el fiat mihi, da inicio a la gran obra de la redención. Pero su origen de la obra de la redención no es María. El origen de la obra de la redención es la voluntad eterna de la Trinidad Santa. Lo mismo la obra de la santificación. A esa obra de santificación, a ti y a mí nos toca responder fiat voluntas tua. Y quiere Jesús que lo hagamos junto con Él, unidos a esa voluntad de Él. Pero la voluntad fuente de todo es la voluntad divina. Estos tres fiat, le dice luego a Luisa, son el creante, el redimiente y el santificante. El fiat, es decir, el querer divino, que es la voluntad divina en acto y dicha o pronunciada. Eso es el fiat. A Luisa, en sus escritos, nos habla muchas veces el Señor de la voluntad de Dios, de la voluntad divina, del querer divino. Y a partir de un cierto punto nos empieza a hablar del fiat y del fiat divino, del fiat supremo. ¿Qué cosa es este fiat?
pues es esa misma voluntad divina, es ese mismo querer divino, pero pronunciado. Dios no necesita pronunciar, Él no necesita palabras para hacer las cosas. Con que lo quiera su voluntad, con eso vienen a la existencia las cosas. Pero como a nosotros nos dotaba, y nos lo explica en otros capítulos Jesús, como a nosotros nos dotaba del don de la palabra, entonces quiso que esa palabra nuestra, tantas que íbamos a decir los hombres en la historia humana completa, que esa palabra estuviera sostenida por una palabra divina, proclamada, pronunciada. Y por eso cuando empieza la creación, él dice fiat lux, y la luz fue, la luz se hizo. Y le anuncia a María la redención, y María pronuncia una palabra, fiat mihi, hágase en mí según tu palabra. Y Jesús nos enseña para la santificación que pronunciemos una palabra. Pero la palabra increada, la voluntad increada son el origen de todo esto. Tú y yo podemos pronunciar esta palabra, por eso dice San Pablo, nadie puede llamar al Señor, Señor, si no le es dado por el Espíritu Santo. Y esto no estamos hablando de decirlo físicamente con nuestra boca, hacer ese sonido que dice, que suena a la palabra Señor, sino decirlo de verdad, con todo el alma, con todo el corazón, con conocimiento de lo que estamos diciendo. Aún lo material, sin Él no lo podríamos hacer. Si Él nos quita el don de hablar, nos quedamos mudos. Y si hablamos, y podemos decir a veces hasta barbaridades, todo esto es posible porque una palabra eterna sostiene nuestras palabras, aunque no siempre sean agradables a Dios. Pero Él es el que hace posible que hablemos. Así que el fiat, el querer divino, la divina voluntad en acto y pronunciada, dicha, es la causa inmediata y eficiente de las tres grandes obras de la Trinidad. Y Jesús continúa como Él creó al hombre con tres potencias. Las tres grandes obras de Dios tienen relación estrecha con las tres facultades del alma. Esto supongo que todos lo tienen bien claro cuando explican y comparten en los grupos. Esto es lo que nos hace seres humanos. Nos hace criaturas inteligentes, capaces de la comunión con Dios, que tenemos inteligencia, memoria y voluntad. Y nos explica aquí Jesús que el fiat creante fue pronunciado por Dios para raptar la inteligencia humana, para arrebatarla, para hacerla entrar en éxtasis, para que comprendiéramos y conociéramos a nuestro Creador y el amor de Él en todas las cosas creadas. El fiat redimiente o redimente es pronunciado para encadenar la memoria humana con los excesos del amor divino. Así empiezan todos los escritos de Luisa, con los 9 excesos de amor de Él en su encarnación, porque Dios es amor. Y todo lo que ha hecho son excesos de amor, crear, redimir, santificar, el don de vivir en su voluntad. Todos son excesos de su amor, sus llagas, sus penas, todo en Él es amor. La memoria se nos ha dado para que recordemos estos excesos de amor presentes en la creación, en la redención, en la santificación del hombre. El fiat santificante, el tercer fiat, es pronunciado por Dios para que la voluntad humana sea sostenida por la divina. Así era en el principio, Adán y Eva inocentes. Así que quedará la voluntad humana no solo raptada, que la voluntad y la inteligencia y la memoria son inseparables, quedará no solo raptada, el efecto del fiat creante, no solo encadenada, el efecto fundamental del fiat de la redención, sino sostenida por la voluntad eterna, que es la finalidad de este tercer fiat.
raptar, encadenar y sostener la voluntad humana con su voluntad eterna. Y por eso dice, será muy difícil que el hombre se escape de ella. Y luego nos dice algo que nos llena de esperanza, como en el otro capítulo. Sabemos que Él ha vencido al mundo, al demonio, el pecado, la muerte, y que se le ha dado a Él todo poder, en el poder de dar la vida eterna a quien Él quiera. Pero nos dice aquí algo importantísimo y esperanzador. No terminarán las generaciones si antes no reina mi voluntad en la tierra. Mi fiat redimiente se pondrá en medio entre el fiat creante y el fiat santificante. Se entrelazarán los tres juntos y darán cumplimiento a la santificación del hombre. El fiat de la redención, por medio del cual Dios nos ha salvado, es decir, nos ha liberado del poder del maligno, lavado del pecado original, infundido la gracia santificante, hecho hijos e hijas suyas, miembros del cuerpo místico que es su iglesia, coherederos con Cristo. Además, este fiat de la redención nos ha dejado el evangelio, los sacramentos, su iglesia, los santos, la liturgia, etcétera, 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 la tradición. Muchos piensan que el fiat de la redención es el último fiat. Y en cierto modo tienen razón. Este fiat es tan grande, tan rico, es una nueva y eterna alianza, es una nueva creación, la redención. Así que la conclusión que sacan, o a la que llegan, es que lo que Dios en Cristo hizo y nos ha dejado en la iglesia es todo lo que Dios tiene que hacer con el hombre. Pero la Sagrada Escritura, el Padre Nuestro y tantas apariciones de nuestra Madre Santísima, además de lo dicho a Luisa, nos hacen comprender que el fiat de la redención no es el último fiat. El último fiat es el fiat santificante, el tercer fiat, el fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Es y será este tercer fiat el triunfo de la voluntad divina en el hombre, el cumplimiento de todas las obras de Dios. Pero este cumplimiento no será solo en el cielo, donde ciertamente es triunfante la divina voluntad, sino aquí en la tierra, antes del fin del mundo, antes del juicio final. No terminará la historia humana si no reina mi voluntad en la tierra. Así que el fiat de la creación, el fiat de la redención y el fiat de la santificación juntos darán cumplimiento a la santificación del hombre. ¿Y qué maravillas va a realizar el tercer fiat? Pues Jesús nos lo dice. Dará tal gracia a la criatura que la hará regresar casi al estado de origen. Solo entonces, cuando haya visto al hombre como salió de mí, mi obra será completa y tomaré mi perpetuo reposo en este, mi último fiat. Únicamente la vida de mi querer dará de nuevo al hombre el estado de origen. Por eso sé atenta y junto conmigo ayúdame a cumplimentar, a cumplir la santificación de la criatura. Jesús pues nos dice que su tercer fiat nos hará regresar casi al estado de origen. ¿Y por qué dice casi? Pues porque los seres humanos que nazcan en ese tiempo glorioso seguirán naciendo con el pecado original, no inocentes, no en gracia de Dios, y necesitarán del fiat de la redención para recobrar la gracia, la dignidad de hijos e hijas, para ser incorporados como miembros de Cristo y de su iglesia. Por eso, y esto no lo necesitaban Adán y Eva cuando fueron creados, pero los que están naciendo ahora y sus padres conocen de la divina voluntad, no por eso sus hijos nacen sin el pecado de origen. No porque Dios tiene una elección privilegiada como con Luisa desde toda la eternidad para que fuera la pequeña hija de su voluntad, a ella la hace nacer inmaculada como hizo nacer a su madre.
Luisa, que es la cabeza de toda esta etapa, de esta nueva era del tercer fiat, es una criatura nacida con pecado original. Y luego de que este es cancelado por el bautismo que ella experimentó es el mismo día de su nacimiento, y luego de todo el camino que el Señor le hace hacer a Luisa, poco a poco la voluntad de Luisa y la de Dios van unificándose hasta que en ella reina la voluntad de Dios como en el cielo, así en la tierra. Y así será para nosotros y para las generaciones que sigan. En ese sentido, yo creo, espero que esto quede claro, en ese sentido es que aunque Él haga reinar y hoy actualmente estuviera reinando plenamente la divina voluntad en ti, esto no es el estado de origen absoluto, porque tú, por tu nacimiento, privada de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, manchada o manchado por el pecado de origen, no vuelves a recobrar ese estado original absoluto de origen de Adán y Eva. Lo que vuelves a recobrar por gracia de Dios es la vida en la divina voluntad, que te es ofrecida, primero la gracia, la vida de la gracia a través de la iglesia, y luego la vida en su voluntad a través de esta noticia que en los escritos tenemos, de que Dios quiere que volvamos y entremos de nuevo al palacio real de su voluntad, a formar nuestra vida en ese palacio. En ese sentido nosotros nunca seremos la Inmaculada, ni seremos Adán y Eva inocentes. Seremos siempre el hijo pródigo que fuera de la casa del Padre es iluminado, se convierte, empieza su camino de vuelta a casa y entramos a vivir de nuevo en la divina voluntad. Esto es el estado de origen al que podemos aspirar nosotros. Pero lo importante no es que no hayamos nacido con el pecado original, sino que volvamos a vivir en la casa del Padre. Cuando los hijos e hijas en la tierra vivan en su voluntad, entonces la obra de Dios estará completa y Él podrá reposar. Así que vivir en la divina voluntad en la tierra como se vive en el cielo, este fue el estado de origen. En ese sentido tenemos que entender el estado de origen como se aplicará a nosotros. Volver al estado de origen es volver a vivir en la voluntad de Dios. Adán y Eva vivían en la voluntad de Dios, pero aún la prueba no la habían pasado. Así que la prueba para ellos, como otras veces hemos compartido, era mantenerse en ese vivir en la divina voluntad, sin salirse de la voluntad de Dios. Pero tú y yo hemos nacido privados de la vida de la divina voluntad, de la gracia, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la prueba para nosotros? El dar nuestro fiat y ser perseverantes en ello y entrar de nuevo. Es gracia, es un don de Dios, entrar de nuevo al palacio real de su voluntad, como lo que decimos en la consagración a la divina voluntad, que nos deje entrar a vivir en el claustro de su divina voluntad, y que la Virgen, Jesús, San José y la corte celestial no nos dejen salirnos de ahí. Primero que nos muevan a entrar y quedarnos a vivir ahí, y que ahí permanezcamos, que se forme, que toda nuestra vida sea animada y formada en la divina voluntad. Y nos pide, igual que en el otro capítulo, le pide a Luisa y a nosotros, que unidos a Él le ayudemos a llevar a cumplimiento esta obra de santificación de la criatura. Esta es nuestra misión. Para esto nos ha escogido. Hoy escuchamos cómo escoge, y es el evangelio de hoy, no es que lo escogimos a propósito. Así Él lo ha proporcionado el Señor. Él nos ha elegido para esta misión. Para esto nos ha reunido hoy. Escuchar lo que estamos escuchando es un privilegio inmenso, fruto de su infinito amor por cada uno de nosotros. Y como a Luisa, Jesús nos repite, sé atenta y junto conmigo, ayúdame en la gran obra de la santificación de la criatura.
Luisa ante esto queda maravillada y le dice: Jesús, amor mío, yo no sé hacer como haces tú, ni como tú me enseñas, y casi tengo miedo de tus reproches si no hago bien lo que quieres de mí. Así que Luisa siente el peso de su nada, de su ineptitud, y el miedo de no poder hacer lo que Jesús quiere que Luisa haga. Pero él le dice: también yo sé que no puedes hacer perfectamente lo que te digo, pero a donde tú no llegues, te supliré yo. Y añade algo importantísimo: pero es necesario que te animes y que comprendas lo que tienes que hacer, a fin de que si no haces todo, hagas lo que puedas. Y como mientras te hablo tu voluntad queda encadenada con la mía y quisieras hacer lo que te digo, yo eso lo considero y lo tengo como si lo hicieras todo. Así que Jesús conoce bien nuestras limitaciones y Él va a hacer lo que a nosotros nos falte, pero quiere tu esfuerzo, especialmente que comprendamos lo que tenemos que hacer y que queramos hacer lo que Él nos dice. Si hacemos esto, Él considerará esta buena voluntad como si realmente lo hiciéramos todo. Y Luisa sigue preocupada a pesar de todas estas palabras. ¿Cómo se va a divulgar todo esto y enseñar a los demás? ¿Quién se prestará para ayudar en esto? Y le dice esas últimas palabras: hija, aun si habiendo descendido a la tierra ninguno se hubiese salvado, la obra de glorificar al Padre en mí, su humanidad, en su encarnación, quedó completa. Y así ahora, aunque ninguno otro quisiera recibir este inmenso bien, lo que no será, tú sola me bastarías y me darías la gloria completa que quiero de todas las criaturas. Así que Jesús asegura algo y es muy importante que lo tengamos presente. Le asegura que no solo ella, sino más personas recibirán este inmenso bien de vivir en la voluntad de Dios. Y Él recibirá la gloria completa que quiere de todas las criaturas según lo ha establecido. Él es Dios, para Él todo es posible, para Él no hay imposibles, todo lo puede. Bueno, pues aquí está el gran tesoro de este capítulo. Tienen